¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Más Info, el periodístico de Televisión Nacional. Hoy nos vamos a referir a una revolución que se está dando en nuestro país. Una revolución que tiene una particularidad. Está acordada por todos los partidos políticos. Estamos hablando del cambio en la matriz energética. El aumento en el precio del petróleo, también las prolongadas sequías, han obligado al gobierno a buscar nuevas fuentes de energía, como la solar, eólica y el gas. Con nuestra compañera Andrea Tavares vamos a estar hablando a través de sus informes a propósito de este proceso de búsqueda de soluciones. Y en nuestra entrevista central, hoy junto a Ana María Misraji, vamos a recibir al director nacional de Energía, Ramón Méndez. Y como siempre, los invitamos a ustedes a participar de Más Info a través de las redes sociales y también a través de nuestro correo. Estamos en vivo, ya comenzamos Más Info por Televisión Nacional y le doy la bienvenida a Andrea Tavares. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estuvimos trabajando con el equipo de Más Info a propósito de esta búsqueda de soluciones, que ha sido un proceso que ha tenido un acuerdo multipartidario que se dio en el 2010 y parece ser que la energía eólica es una de las fuentes que tiene mayor incidencia, por lo menos por ahora, en este cambio en la matriz energética. ¿Es así? Sí, lo vamos a ir viendo a lo largo de los informes. En esta primera instancia queríamos como mostrar en general cuál es la situación de la energía en nuestro país, que como decías hay una revolución, hay una matriz energética que está cambiando, públicos y privados están haciendo inversiones en energías renovables, principalmente para romper la dependencia con el petróleo que es caro y que es escaso, por lo menos quizás algún día en nuestro país podemos dar la noticia de que en Uruguay hay petróleo o gas, pero por ahora no hay y se depende mucho del petróleo. Así que de eso trata este primer informe. En 2005 comenzó una discusión política y técnica sobre cuáles deberían ser las acciones en materia energética. Durante 3 años se intercambiaron opiniones y en 2010 el proyecto fue aprobado tras un acuerdo multipartidario. Así se inició el camino del cambio de la matriz energética. Son cambios bastante importantes. O sea, el Uruguay está en un proceso de transformación que ya arrancó hace unos 5 o 6 años y que va a ser bastante distinto nuestro perfil de consumidores de energía o de productores de energía dentro de unos años. La energía eléctrica que generan las centrales hidráulicas sobre el río Negro y la binacional sobre el río Uruguay necesitan complementarse. En este momento lo que está pasando es que la hidráulica ya no da más. Con este concepto que no da más la hidráulica coincide el ingeniero Paganini. Hay un punto de partida que es el agotamiento, digamos, el uso muy extensivo del recurso hidráulico. Uruguay es un país con grandes ríos pero con pequeñas variaciones de altura. Por lo tanto no hay tanto potencial hidroeléctrico para seguir explotando. Entonces, constatando que el río Negro y el río Uruguay ya están bastante explotados, se pueden pensar en pequeñas mejoras de la parte hidráulica, pero eso no da para mucho más. Había que tomar decisiones de para dónde seguir y el recurso eólico parece ser el idóneo. En años de sequía y por lo tanto de déficit hídrico, Uruguay tuvo que recurrir a la compra de electricidad a los países vecinos a precios muy altos o al aumento de la generación térmica en base a fuel oil y gasoil con el costo que esto implica. El vicepresidente de UTE explicó el crecimiento de la demanda de energía eléctrica. En 2010 el máximo consumo fue una noche de invierno con 1.680 megavatios. En 2011 el récord estuvo cuando se volcó 1.745 megavatios a la red y en este invierno se superó esa cifra por encima de los 1.800. No, en poquísimo tiempo el pico de demanda pasó de un poco de menos 1.700 a un poco menos 2.000, son 300 megavatios. Es mucho para un sistema que tiene una potencia instalada de 2.500 megavatios, de los cuales, como ya dije, una buena parte no son firmes. El desarrollo natural del país tuvo una aceleración por el aumento de la actividad económica que requiere más energía eléctrica. Entonces, más energía eléctrica con un recurso hidráulico topeado, hay que ponerla con algo. Se puso importando electricidad o haciendo generación térmica en mayor escala y eso generó aumento de costos fuertes. El aumento de la demanda eléctrica que en los hogares se explica por adquisición de equipos de aire acondicionado y a nivel comercial por mayor actividad económica provoca altos costos en la generación o en la compra de energía y en otros años significó restricciones. Si bien ahora UTE asegura el suministro, no se está a salvo.
Yo diría que estamos mejor porque tenemos más capacidad de generación térmica de la que teníamos. Yo diría que en ese sentido estamos mucho mejor y vamos a estar mejor en el futuro. Brioso explicó cómo está compuesto el mercado de fuentes generadoras de energía eléctrica. Si vamos a dibujar como una torta con sectores, ¿no? Tendremos un sector muy variable de hidráulica, un sector también muy variable de derivados del petróleo y después un sector que esperamos que crezca mucho, que es el de las energías renovables, fundamentalmente eólica y la biomasa. La energía hidráulica sigue siendo la de menor costo con un promedio de $20 el megawatt hora. No obstante, la energía eólica está cada vez más bajando sus costos. El costo nos va a dar en el orden de $67, más o menos $67 el megavatio hora, cuando, por ejemplo, una planta térmica a gasoil tiene un costo del orden de 300 y una planta térmica ¿cómo se llama? De vapor, con full oil, anda en el orden, creo, del orden de 140 a 150 dólares de costo el megavatio hora, ¿no? En el sector de la energía se necesitará de inversiones millonarias. El Observatorio de Energía de la OCUDAL tiene sus proyecciones, según contó Paganini. Unos estudios que salió hace poco, que se hizo con el economista Javier Daedo y otra gente, nos da desde el próximo 17 años 20.000 millones de dólares en el sector energético. Por decir números redondos, ¿no? 1.500 millones por año. Bueno, ese dinero no puede salir todo de las arcas públicas. De manera de que hay que conseguir financiamiento. Y la forma de conseguir financiamiento es conseguir que los privados inviertan en generación eléctrica, por ejemplo. Los privados están haciendo sus inversiones, como el caso de SEG Ingeniería, una empresa de 17 años dedicada a la eficiencia energética y ahora en el nuevo negocio. Hace unos 5 años, cuando ya empezamos a ver que el Uruguay realmente se rumbeaba seriamente hacia el tema de las energías renovables, dijimos, bueno, esa es la oportunidad, si nosotros no nos metemos, ¿quién se va a meter? Y simplemente fue buscar un socio estratégico que conociera del tema, porque en Uruguay prácticamente nadie sabía del tema. Nosotros elegimos un socio alemán con el cual hace ya 5 años estamos trabajando en conjunto con ellos, tanto para energía eólica como para energía solar. El empresario explicó por qué es atractiva la inversión en energías renovables. Además de ser autóctona y más barata, es renovable. Por lo tanto, nos parecía que cerraba un poco todo el combo como para que SEG Ingeniería se metiera en eso. Aclaró también por qué la empresa invirtió en eólica en Uruguay y no en otros países de la región. Argentina tiene algunos problemas que ya sabemos, de credibilidad a nivel país, de riesgo país. Tiene los mejores vientos del mundo, o casi los mejores vientos del mundo, pero no tiene esa otra base que se necesita de credibilidad en el país, que el Uruguay sí la tiene, por suerte, ¿no? Por su parte, Paganini considera que si bien las leyes están acordes al proceso, es necesario hacerle ajustes al marco jurídico. Tenemos un marco jurídico que es el marco regulatorio de los años 90, que era más bien pensando en un mercado más N a N. Este es un mercado de N a 1, digamos, o sea, es la UTE la que compra. Y hay un regulador que es la URSEA y hay que empezar a ver los roles de cada uno. El 92% de la energía primaria que consume el mundo es en base a petróleo, gas natural, carbón y uranio. Materias primas que se encuentran muy desigualmente repartidas a escala mundial, además de ser energía que se agota y no se renueva. Pensamos que el desarrollo futuro va a consistir en un aumento paulatino de la energía eólica, es decir, calculamos del orden de 100 megavatios por año como de crecimiento, y cada tanto tiempo, cada algunos años, va a haber que poner nuevos sistemas de generación de respaldo de esa eólica. América Latina tiene en la actualidad el mayor índice de renovabilidad de la matriz energética, debido principalmente a la elevada participación de la hidroelectricidad y la biomasa. No obstante, la región aún posee un importante potencial de recursos renovables. Te diría que en la región Uruguay es el que va a estar en segundo lugar. No, obviamente no por la capacidad total instalada, pero sí por la penetración de la energía eólica en la matriz energética, ¿no? Eso es realmente podemos hablar de una revolución en el Uruguay, un cambio grande. Bien, y una de las preguntas que ya nos está llegando a través de las redes, Andrea, es qué impacto puede tener
en las tarifas la utilización de estas nuevas fuentes de energía. ¿Qué dicen los técnicos? Los técnicos, vamos a ver qué dice después Ramón Méndez durante la entrevista, los técnicos coinciden que no va a haber un impacto directo inmediato, por lo menos el presidente de UTE sí estima que a partir de 2015 y principalmente por la incidencia que puede tener la planta regasificadora, allí puede haber una incidencia en las tarifas. Sin embargo, el ingeniero Paganini en el estudio que han hecho en la CUDAL no ve una previsión tan clara sobre el impacto sobre las tarifas. Y este segundo informe trata sobre lo que veíamos puntualmente en este primer informe general, que tiene que ver con la energía eólica, la solar, la biomasa y la planta regasificadora. ¿Qué es lo que se está haciendo ya en Uruguay? Esto es lo que vemos ahora. El paisaje desde el aire de Uruguay va a mostrar cada vez más molinos al viento generando energía eólica. Una energía renovable, limpia y que puede convivir de manera armoniosa con el ambiente. Nosotros teníamos proyectado un parque eólico en las cercanías de la Laguna Marín, muy cerca, y antes de empezar a medir viento, lo que hicimos fue enviar un ornitólogo allí, y él obviamente lo que volvió y nos dijo: mira, acá hay grandes bandadas de aves migratorias que van justamente ahí a comer a la laguna. Esto, más que para un parque eólico, es para un parque nacional. Yo te diría que no lo hagas. Nos abortamos el proyecto y nos fuimos a otro lugar. SEG Ingeniería es una empresa uruguaya que, asociada con una alemana, desarrolló varios parques eólicos en el Uruguay. Según explicó el empresario, 3 de los cuales ya fueron adjudicados en 2 licitaciones por parte de UTE en los años 2011 y 2012. Son parques que tienen 150 megawatts de potencia instalada de fuente eólica y están ubicadas en los departamentos de Tacuarembó y Cerro Largo. Los parques en Uruguay se modulizaron de alguna manera de a 50 megavatios. Estamos hablando de las 2 licitaciones grandes que hubo, porque antes hubo una más pequeña. Entonces, prácticamente todos los parques son cercanos a 50 megavatios. La tecnología que se utiliza en esos parques proviene de Alemania, Dinamarca, España, Estados Unidos, Brasil y parte de Argentina. Es variada en general en todos los parques. Importada. Lamentablemente todavía el Uruguay no tiene ni una escala ni tampoco la historia como para poder fabricar aerogeneradores de gran porte en Uruguay. Sí algunos componentes, como por ejemplo las torres de cemento en el caso del parque en Peralta, que nosotros vamos a empezar a construir, ya empezó, van a ser fabricadas en Uruguay. Lo mismo el otro parque que vamos a tener en Cerro Largo. Y obviamente servicios, ¿no? La instalación de un parque requiere de una inversión importante. Para unos 50 megavatios es necesario un monto cercano a 100 millones de dólares. Son grandes, son muy grandes. Estás hablando de un parque de 50 megavatios, estás hablando arriba de los 100 millones de dólares o por ahí, total, instalado. Son inversiones grandes. Shaikh explicó que para la instalación de un parque hay 4 temas fundamentales. Uno, obviamente, es el recurso eólico. El otro es la logística, o sea, cómo acceder con esos enormes monstruos al sitio para construir el parque. El otro es la conectividad a la red de alta tensión. Y el otro son los temas medioambientales. El inversionista explicó que Sudamérica es como un cono metido en gran océano y eso potencia el aprovechamiento del viento. El Uruguay está muy bien posicionado. No es el mejor lugar del mundo. Lugares muy buenos tenemos en Argentina, por ejemplo. En tanto, las rutas son buenas y la red de alta tensión también, aunque no hay tanta capacidad disponible. Si bien no es de lo mejor que tenemos, también los parques se han ubicado respecto de los sitios de conexión con mejores capacidades. Las rutas son relativamente buenas en Uruguay. Te diría que es un tema que corre a favor. Las redes están prácticamente ya... Queda muy poca capacidad disponible para inyectar grandes parques, tanto eólico como solar, ¿no? La energía eólica va a tener cada vez más incidencia en el consumo de electricidad. El Uruguay tiene un potencial eólico importante que se está aprovechando, además en un contexto de precios internacionales de la tecnología bastante accesibles. Y en algunos momentos, quizás en una noche de verano con mucho viento, quizás toda la energía que estemos utilizando sea eólica, ¿no? No obstante, la energía eólica es cambiante, por lo tanto se cuenta con ella, pero también hay que tener alternativas para cuando hay menos viento. Entonces usted tiene que tener una fuente capaz de responder en forma bastante rápida a las variaciones de la oferta de energía, ¿no? Que no corresponde, por supuesto, con la curva de demanda. Además de los parques privados, el mes pasado empezaron las obras de un parque eólico ubicado en la localidad de Tarariras, en Colonia, que será propiedad conjunta de UTE y la empresa brasileña Electrobras.
La inversión de ambas empresas fue de $100 millones. Tenemos un parque eólico propio y 2 parques privados. La biomasa, fundamentalmente derivados de biocombustible, en definitiva son residuos de actividad agroindustrial o leña simplemente. Lo más importante e inmediato que se va a constatar del cambio de la matriz energética será que un alto porcentaje de la energía eléctrica se generará de fuentes renovables. Vamos a tener un sistema en el cual casi el 90% de la energía eléctrica que se va a producir en el país va a ser de origen renovable. Además de la energía que aporta el viento, se apuesta a la del sol. El 15 de marzo se inauguró la primera planta fotovoltaica del país, propiedad de la Dirección Nacional de Energía, arrendada por UTE. La inversión inicial para el equipamiento es elevado, pero en poco tiempo se amortiza, según los técnicos. La primera generación será de 200 megavatios. Las plantas fotovoltaicas permiten obtener energía a partir del sol. También se utilizan paneles solares para el calentamiento de agua. Desde el gobierno se fomenta la instalación de paneles con este fin, como forma de hacer más eficiente el uso de la energía en el hogar. Nosotros siempre decimos que uno le llama la cuenta de luz a la factura de UTE, y en realidad le deberíamos llamar la factura del calefón, porque en realidad lo que más, en general, ¿no?, lo que más consume son las cosas térmicas, el calentamiento de agua, calefacción eléctrica, bueno, los electrodomésticos en general. El especialista dio consejos para el ahorro de energía en el hogar. Desde setear la temperatura del calefón en temperaturas, por ejemplo, en verano, bajarla de temperatura, en invierno bajarla un poquito de temperatura y en verano mantenerla. Es decir, no hay por qué poner el calefón, setearlo en 60 grados o 70 grados. Uno perfectamente le puede poner en 50 grados y va a tener el mismo confort, y entonces el calefón va a trabajar mucho menos en tener que calentar hasta esa temperatura. Comprar electrodomésticos eficientes, es decir, uno compra una heladera y quizás uno decide por el precio de la heladera, y después la heladera, aunque salga el doble, quizás la va a pagar mucho más cara la que es más ineficiente a lo largo de los años con la factura de UTE. No dejar en stand-by los electrodomésticos, lo que llamamos los vampiros eléctricos. Ahorrar siendo más eficientes, bajando costos energéticos, bajando el consumo de energía y no cambiando el confort, que esa es la base de la eficiencia energética. Es decir, mantener o mejorar el confort o productividad en un caso en la industria, y consumir menos energía, ¿no? Al crecimiento de la energía eólica y el desarrollo de la solar, se le suma la instalación de una planta regasificadora. En mayo, un consorcio integrado por UTE y ANCAP, Gas Sayago, Sociedad Anónima, adjudicó a la franco-belga GDF Suez la construcción y operación de la terminal de gas natural licuado, planta regasificadora, por un plazo de 20 años. La terminal tendrá una capacidad máxima de producción de 10 millones de metros cúbicos día. Estará ubicada en la zona de Puntas de Sayago, frente al departamento de Montevideo. El ingeniero Paganini afirma que si se apunta a lograr niveles de utilización de la infraestructura acordes con la economía del sistema, debería implementarse una política agresiva de fomento del uso del gas natural. Entonces, ¿qué es lo que a uno se le ocurre a la hora de elegir ampliar la capacidad de generación? Pongo otra y aprovecho mejor este contrato. En ese sentido compiten, digamos, por arriba de cierto nivel empiezan a competir. El gas generado por esta planta también se utilizará para sustituir el uso de otros combustibles. Por ejemplo, actualmente son consumidos en el país algo más de 1 millón de metros cúbicos año de gasoil por camiones, trenes, taxis, automóviles y buques. El ingeniero se refiere al impacto que va a tener la regasificadora. Nuestra predicción con el gas es que primero viene el uso para la electricidad, eventualmente la exportación, de a poco la introducción en el transporte, pero en flotas cautivas, porque generar una red de estaciones de servicio en todo el país para que la gente cambie su auto no parece lo natural, no es lo que ha pasado en Argentina. Pero sí las flotas cautivas, que uno puede convertirlas más como una decisión empresarial. Como complemento de la eólica, la solar y el gas natural, se desarrolla la biomasa. Las plantas celulósicas todas son excedentarias en energía. Entonces el Uruguay está aprovechando de una fuente renovable en realidad, que es la producción forestal. La planta de UPM es una de las más importantes fuentes de energía del parque generador eléctrico del país. Actualmente la empresa genera alrededor del 11% de la energía total demandada en el país. El 75% en promedio es destinado a la producción de la planta de Fraiventos y el resto cubre la demanda de 150.000 hogares. Además, UTE firmó un contrato con Montes del Plata. Nosotros tenemos un acuerdo con UTE de poder alimentar al sistema con las energías excedentes de hasta 80 megawatts.
vale decir, toda la energía que Monte del Plata requiere para la producción de pulpa de celulosa es producida por Monte del Plata, pero además producto de ese proceso hay excedentes que son, en este caso, entregados al sistema interconectado del país. Monte del Plata dispone de 2 turbinas que tienen una capacidad de generación aproximadamente de 170 megawatts, de los cuales aproximadamente 90 van a ser para autoconsumo y los restantes 80 van a ser entregados al sistema interconectado. Uno de los conceptos principales de Monte del Plata es optimizar el uso de sus recursos energéticos, por lo cual es probable que una vez que la planta haya alcanzado su capacidad de diseño, estemos en condiciones de incluso poder exportar un poco más de energía al sistema. Araneda explicó el proceso. Y esta biomasa proviene del proceso de disolución de la lignina que viene en la madera. La madera está compuesta básicamente por 2 elementos principales. Uno son las fibras de celulosa, y esas fibras de celulosa están a su vez pegadas, rigidizadas por una sustancia que se llama lignina. Pues bien, para producir la celulosa que nosotros vendemos se requiere disolver este componente llamado lignina, que es una macromolécula de un alto poder calorífico. Con soda cáustica, vale decir con sodio básicamente, y con azufre se disuelve esta lignina, y eso se recupera al proceso y es la que posteriormente se quema en la caldera de recuperación, generando esta gran cantidad de vapor que posteriormente enviaba a las turbinas para generar energía eléctrica. La generación de esta energía le da viabilidad al proyecto. Uno, hace que este proceso sea viable desde el punto de vista económico. Vale decir, si nosotros no recuperáramos este preciado elemento, que es la lignina más todos los otros componentes químicos que van asociados a ella, este proceso sería inviable. Pero además tiene un componente ambiental. Digamos, una empresa de este tipo, si no es capaz de recuperar todos estos procesos, todos estos elementos, el proceso también es inviable actualmente. El impacto ambiental es positivo porque el uso de la biomasa evita consumir otro tipo de combustible como son los combustibles fósiles. UTE estima que el cambio que se está haciendo tendrá impacto en las tarifas a partir de 2015. Sin embargo, los técnicos no son tan optimistas sobre el impacto en las tarifas. Nuestras proyecciones no dan una baja de costos, dan sí un mayor control de los años malos, de los años secos. Y en el cortísimo plazo, cuando entra la eólica, sí hay una pequeña baja. Más bien pintan de que los números se van a mantener estables en términos de costos promedio o hasta aumentar un poco, porque ¿qué sucede? Como la participación de la energía hidráulica va a ser menor y esa energía es muy económica para nosotros, uno la reemplaza por otras energías que son más costosas. La gran apuesta es a que el mayor porcentaje de la energía del país provenga de energías renovables. No obstante, la posibilidad que en el suelo de Uruguay haya gas o petróleo es una posibilidad que se comenzó a explorar con fuerza. Y me faltó el gran tema, que es que podría pasar que tengamos petróleo y gas en Uruguay. De esto no hemos hablado nada, pero si eso llega a pasar, estamos en un país totalmente distinto. Y ya hay algunos indicios de que por lo menos algo relativamente auspicioso hay. Las principales multinacionales petroleras del mundo están haciendo prospección en la plataforma submarina uruguaya. Está British Petroleum, está Total. Estamos hablando de jugadores que juegan cuando parece que es en serio, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si hay petróleo en Uruguay? Esa es una de las respuestas que nos tendrá que dar el director nacional de energía, que en algunos minutos va a estar con nosotros. Andrea, más adelante vuelvo contigo para conocer experiencias de ahorro energético. Sí, en parte vimos en este informe sobre lo que es la eficiencia energética y el ahorro energético en el hogar, pero vamos a estar mostrando lo que se puede hacer también de aislación térmica en la construcción de viviendas, de hogares particulares o también de empresas. Bien, gracias Andrea. Ahora les proponemos una pausa, enseguida volvemos. Recuerden que estamos en vivo y que también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales o nuestro correo. Ya volvemos.
Seguimos avanzando en Más Info y ya le damos la bienvenida a Ramón Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Director Nacional de Energía. Gracias por estar en Televisión Nacional. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches. Méndez, recién cuando compartíamos los informes se señalaba que, bueno, efectivamente se está ante una revolución, pero en esa revolución también los expertos dicen esto no va a tener impacto en las tarifas, o por lo menos no va a tener impacto hacia el 2015. ¿Es así? ¿Ustedes desde el gobierno se estima que esto no va a tener ese impacto? No, claramente. No son los expertos, sino que es un experto que habló y que dice sí, eso. Paganini. Porque Paganini él usa modelos diferentes, no tan modernos como los que usamos nosotros, que no optimizan los costos. El desarrollo que hemos diseñado para los próximos 20 años del país es un desarrollo que está hecho precisamente para optimizar los costos energéticos, y lo que se obtiene inequívocamente es una reducción de costos que rondan el 30% más o menos. Reducción de costos, no quiere decir que todo eso se pueda transferir a tarifas, porque no solamente es el costo de generación, sino que hay que pagar las redes eléctricas y todos los sistemas comerciales, etcétera, etcétera. O sea, lo que va a las tarifas va a ser menor. Pero indudablemente en el ADN de toda esta transformación energética está la reducción de las tarifas y el aumento de la soberanía nacional en relación al tema energético. Se señala también que la posibilidad de encontrar petróleo nos pondría en un escenario de otro país, que creo que ninguno nos imaginamos. Sin ninguna duda. O sea, primero que sería otro país, efectivamente, pero además nos plantea un par de desafíos bien interesantes. El primero es, si tenemos petróleo, vamos a hacer lo que hacen muchos países que tienen petróleo, que se transforman casi en el único energético del país, muchas veces hipersubsidiado, es decir, se coloca en el mercado interno a un precio completamente diferente del mercado internacional, desaprovechando la oportunidad de exportarlo y de recibir cuantiosas divisas para desarrollar el país, para generar puestos de trabajo, para generar equilibrios sociales, etcétera. Bueno, ese es un primer desafío, o sea, no cambiar todo lo que estamos haciendo, seguir apostando a las energías renovables y utilizar el petróleo simplemente lo mínimo que se precisa, que es para el transporte, dejar de importar petróleo y utilizarlo para lo mínimo necesario y exportar todo lo que no consumimos para poder generar divisas al país. Y el segundo desafío, naturalmente, es cuál es el modelo de desarrollo futuro. Petróleo podemos tener por algunas décadas, pero la idea es que el país cambie no solamente para las generaciones que le toca vivir durante ese par de décadas. La idea es que transformemos el país para las futuras generaciones. Y por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en la posibilidad de tener fondos intergeneracionales para cuando uno vende la joya de la abuela, la vende una sola vez en la vida. Entonces, ese petróleo, si lo tenemos, si podemos generar cuantiosas inversiones, hacer lo que han hecho varios otros países en el mundo que han invertido para el futuro o reservado dinero para el futuro. Ese son el tipo de cosas que estamos en este momento en la construcción de cómo sería preparar al país ante la eventualidad de que se encuentre petróleo y no empezar a discutir el tema si encontramos petróleo, sino que tenerlo resuelto, reflexionado mucho antes, que es la mejor manera de decidir cuando no tenemos el estrés de estar tomando decisiones sobre el momento mismo. Méndez, al comienzo del programa yo decía que es una revolución que tiene una particularidad, que todos los partidos políticos están de acuerdo. ¿Qué valor se le da a que se haya llegado a un acuerdo multipartidario que haga posible que haya una política de Estado? Bueno, esa es la esencia, ¿no? Porque el excelente informe que prepararon describe lo que sucede en el país en este momento, que realmente es muy fuerte. Hay 7.000 millones de dólares de inversión en este periodo de gobierno, por ejemplo, para tener una idea del monto de las inversiones y la transformación en curso. Pero estas cosas no ocurren de casualidad. Esto ocurre porque se realizó una planificación energética, porque se definió por primera vez en la historia de nuestro país una política energética para los siguientes 20 años, y porque además, para garantizar que ese plan de largo plazo va a continuar en el largo plazo, lo que era fundamental era llegar a un acuerdo entre todos los partidos políticos. Entonces, la política se define en el año 2008, en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, pero en la transición entre el gobierno anterior y el actual, una comisión integrada por representantes de los 4 partidos del Parlamento avala en su esencia la política del gobierno saliente y se transforma de hecho en una política a largo plazo. Esto es fundamental porque cada vez que se realiza una licitación, cada vez que se toma una decisión en el diseño estratégico que se hizo a largo plazo, se presentan decenas de competidores
para participar, lo que permite seleccionar al mejor, pero además cuando hay competencia obtener mejores precios y mejores condiciones, y eso es lo que permite no solamente esta transformación, sino que se den las reducciones de costos que se esperan a partir del año 2015. Yo creo que es interesante decir también que en todo el mundo el costo de la energía aumenta. Eso es porque más del 90% de la energía del mundo, como decía el informe, es en base a commodities, en base a petróleo, gas natural, carbón, uranio, es decir, depende de combustibles cuyo precio en general va subiendo, a veces baja, pero en general va subiendo. Entonces, por eso es que la energía en el mundo sube de precio. Entonces, solamente estabilizar el costo energético y ni que hablar, reducirlo, eso es algo que nos posiciona para las próximas décadas al país en relación a la región y sobre todo al mundo, nos posiciona mucho mejor como para poder competir internacionalmente. Entre la cantidad de preguntas que llegaron, un televidente decía que a él le llamó la atención que en una publicación que salió en la prensa se decía que en 2015 en la matriz energética de nuestro país no está incluido el petróleo. ¿El gobierno prevé que será así? A ver, vamos a explicarlo. En la matriz energética global del país sí, por supuesto que va a estar el petróleo. Donde no va a estar el petróleo, o si está, puede ser en algún momento muy especial y extremadamente menor, es en la matriz de generación eléctrica. Es decir, para generar energía eléctrica vamos a dejar de usar petróleo. Para generar energía eléctrica vamos a usar, como se decía en el informe, más de un 90% de diferentes fuentes renovables y por lo tanto autóctonas, por lo tanto generando miles de puestos de trabajo en el país, además de reduciendo el impacto ambiental, y una pequeña proporción, de orden de 10% o menos, de gas natural a partir de la planta regasificadora. Pero petróleo para generación eléctrica es lo que va a desaparecer de manera casi total en nuestro país. Antes de hablar de la regasificadora, porque tenemos varias consultas con respecto a ese tema, ¿por qué se abandonó la posibilidad de que se estuvo analizando en su momento durante la administración Vázquez de utilizar energía nuclear? A ver, hay dos elementos a tener en cuenta. En primera instancia, las opciones hay que dejarlas siempre abiertas y continuar analizándolas. De hecho, el doctor Tabaré Vázquez creó una comisión para analizar el tema, también una comisión multipartidaria que sigue trabajando y que sigue analizando de forma permanente los pros, los contras, las características, siempre hablando en un largo plazo, más allá del año 2030. Ahora, claramente hubo dos cambios fundamentales del 2008, desde el momento que se creó esa comisión al día de hoy. La primera es que se avanzó en esta enorme transformación energética y hoy tenemos el camino trazado para los próximos 20 años del país, al menos en base a energías renovables, consiguiendo precios muy convenientes que reducen los costos energéticos, como decíamos. Entonces, el hecho de que se trazó un camino para los próximos 20 años totalmente autóctono, soberano y con energías renovables, cierra las puertas a otro tipo de energéticos. La segunda razón es que en el medio ocurrió Chernobyl. Y Chernobyl, si bien es cierto que no ocurrieron muertos directamente relacionados con la planta en sí misma, de hecho hubo 4 reactores que en total valían 20.000 millones de dólares y que fueron utilizados completamente a partir del incidente. Y eso fue una pérdida económica fenomenal. Entonces, hoy en día se duda mucho más en invertir en energía nuclear por el riesgo económico de que esa inversión se pierda. Lo que se dice también pasó Japón, ¿verdad? Sí ocurrió en Japón, que es un país con niveles tecnológicos y con niveles de prevención de riesgos enormes. No será un tsunami, pero puede haber otro tipo de incidentes, como no ha ocurrido en el resto de otros países del mundo, donde salen de funcionamiento plantas que valen miles de millones de dólares con la pérdida que eso significa. Entonces, el costo de la energía nuclear hoy en día claramente es superior a lo que es el costo de las energías renovables, al menos para nuestro país. Tenemos, como es habitual en nuestro programa, que un colega de otro medio le va a formular una pregunta, le llamamos el medio invitado, vamos a ver qué es lo que le plantea. Qué bueno. Estamos en plena época de generación de energías renovables que nos van dando otro perfil al país, indudablemente, a partir de la basura, del agua, del sol, del viento. En un par de años vamos a tener seguramente varios cientos de aerogeneradores que estarán junto a la red sumando energía eléctrica. También varias granjas cubiertas de paneles azules que le sumarán a la red la energía fotovoltaica.
No debemos olvidarnos de la biomasa generada también a partir de la basura, de los restos de la agricultura y de la forestación. Y otro aspecto importante también es el de la mini generación hidroeléctrica, en un área en la que parece no haber lugar para grandes proyectos, pero sí para pequeñas represas que sumen. Y todo esto debemos sumarle el gas natural, que es el energético que más crece en el mundo. Con este escenario, director, primero tratar de ponerle números, de aquí a 2015, por ejemplo, a ese nivel de sustitución, de generación de energía tradicional por la energía no tradicional y renovable. Y por otra parte, saber de qué forma, cuándo y con qué valores quizá, aunque suene muy arriesgado, podamos pensar que estos beneficios se terminen trasladando al consumidor final a través de tarifas. Era Luis Custodio, colega de Radio Uruguay, una extensa pregunta, algunas cosas ya las respondió, pero... Sí, en definitiva todo esto, el diseño de esta política energética lo que busca es ser más soberanos en la toma de decisiones. Ese es el tema central, como decía, no depender de combustibles importados, sino de depender de nuestras propias decisiones. Cuando uno toma la decisión de instalar un parque eólico, se independiza de cualquier tipo de combustible, porque el combustible para hacer funcionar un parque eólico es el aire, que es absolutamente gratis, o una planta fotovoltaica es el sol, que es absolutamente gratuito. Entonces el costo es simplemente de repagar la inversión que se hizo inicialmente, y eso es todo lo que hay que hacer básicamente a lo largo de los 20 o 30 años de vida útil de esa planta. Entonces depende de nuestra decisión, depende de dónde queremos instalar, de qué queremos instalar, y con eso estabilizamos los costos y nos independizamos de los commodities, nos independizamos del mercado internacional. Eso es el principal beneficio para la gente, para la economía del país, para la competitividad de nuestras empresas. Competir internacionalmente de una forma diferente, con una energía, con una estabilización de las tarifas muy diferente al costo creciente que va a tener el resto del mundo. De todas formas, decíamos que entre la planta regasificadora, que permite una reducción del precio al cual el gas natural ingresa al país, más la introducción de las energías renovables, se planteaba en el informe que se compra a veces, cuando se usa con petróleo, se genera energía eléctrica a $300 el megavatio hora. La energía eólica se produce a $60 el megavatio hora, para tener una idea de lo que son las diferencias realmente y cómo esto termina impactando sobre la gente. Claro, de alguna forma, como lo que es novedoso para el país es hacer planes a largo plazo y compartir que hay planes a largo plazo. Entonces la gente muchas veces dice, bueno, escucha el plan a largo plazo y quiere que los resultados estén hoy y no esperar a que efectivamente se puedan realizar estas cuantiosas inversiones de miles de millones de dólares. Entonces, la pregunta es ¿cuándo llega eso? Bueno, llega cuando termine la primera etapa de la transformación, que va a ser alrededor del año 2015 Sobre todo cuando aproximadamente. Se ve la factura, pasa eso. Va a llegar a la factura, cuando tengamos los al menos 1000 megavatios de energía eólica instalados, la planta regasificadora instalada, y eso va a ser a mediados del año 2015. A partir de ahí, luego de tener paciencia de los años que lleva instalar todas estas inversiones, es que se puede comenzar a ver los resultados, y esos van a quedar, como decía, para los próximos 20 años. Son inversiones extremadamente importantes, ¿no? 7.000 millones de dólares es más de 3 veces lo que fue la inversión de UPM, por tener una idea, ¿no? Solamente la inversión en energía eólica, cerca de 2.000 millones de dólares repartidos en todo el territorio. Es la misma inversión de Bosnia, pero repartida en todo el territorio. Para tener una idea de cuál es el desafío logístico de llevar todos estos molinos al campo, de instalarlos, la cantidad de personas que trabajan, y por supuesto está la parte complicada, que es lo que es toda esta movida logística, pero también la parte buena, que es los miles y miles de puestos de trabajo que se están desarrollando para posibilitar toda esta profunda transformación en el país. Pero también se puede hacer mucho desde los hogares. Sí. Y le propongo entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a conocer una experiencia a propósito del ahorro energético, que Andrea estuvo visitando una empresa. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Seguimos en Más Info, estamos hablando del cambio en la matriz energética. Andrea, en los informes que nos presentaste hablamos a propósito del consumo de energía en los hogares y, por ejemplo, los calefones son los que gastan más. Sí, los que gastan más, por eso lo importante del ahorro energético. Hay mucho que se puede hacer a nivel de los hogares. Visitamos una fábrica que es Bromiros, que se encarga en estos últimos años de construir materiales para aislación térmica que permiten hogares y también en empresas la construcción de una vivienda que tenga la más mínima pérdida de energía. Porque muchas veces, los vamos a ver a los técnicos hablando sobre esto, pero bueno, se apuesta a la energía eólica en las viviendas o también a paneles solares, pero sin embargo hay mucha pérdida de energía a través de las ventanas, de las paredes, de los techos, y de eso trata esta historia. ¿Qué es la aislación térmica? Tal como lo adelanta su nombre, mantiene las diferentes temperaturas exteriores, frío o calor, ajenas al interior de la vivienda. ¿Cómo se logra? Almacenando el aire que se encuentra dentro de la vivienda, creando como un escudo que no lo deja escapar. Bromiros trabaja con poliestireno expandido, que es una perla que tiene en su interior aire y es de los materiales por excelencia en lo que es aislación térmica. Ese 99% de aire es lo que está ayudando a que esa envolvente térmica de la construcción sea perfectamente hermética y continua, que son los principios fundamentales de una construcción energéticamente eficiente. El material aislante al que se refieren es el Espuma-Plas, registrado por la empresa Bromiros en 1959. Son muchas las grandes obras que utilizan este elemento en la construcción. Veamos qué pasa en un lugar muy frío, por ejemplo la base uruguaya General Artigas, en la Antártida. Allí, en verano la temperatura exterior promedio es de 0 grados Celsius. Sin embargo, dentro de las instalaciones, la temperatura ambiente es agradable y confortante por estar aisladas térmicamente. Además, son materiales que se usan en la construcción de viviendas de particulares. Para eso la empresa brinda asesoramiento. Increíblemente, la población está tomando una concientización muy interesante. Ya desde el vamos, cualquier persona le exige a su técnico lo que es tener una construcción eficiente, por lo que a futuro va a traer consigo. Es decir, si nosotros tenemos esa envolvente térmica correctamente aislada, hermética y continua, como decíamos, vamos a estar logrando favorecer en cuanto a lo que es disminuir gastos de climatización en general, lo que trae asociado evitar patologías edilicias como lo que son condensaciones o fisuraciones por retracción o dilatación térmica, o lo que es inherente indefectiblemente, es una condición sine qua non, obviamente bajar gastos de dinero, digamos, económicos, y por otro lado mejorar la salud y el confort del habitante, que en definitiva es el fin último de lograr un hogar energéticamente aislado. La arquitecta explicó que es posible lograr un buen aislamiento en todas las partes de una casa. A ver, vamos desde lo que es el solado, el suelo, lo que son los muros, las azoteas, los entrepisos. En definitiva, no nos podemos olvidar de aislar ninguna de nuestras áreas, de nuestros cerramientos en lo que es ya sea una vivienda o cualquier tipo de construcción, incluso lo que viene a ser el suelo. Sáez mostró algunos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, placas de Espuma-Plas que están diseñadas especialmente para ir debajo de la estructura de las tejas, de forma de que en vez de tener paños sueltos de placa de espuma común que se corren y, digamos, por esos corrimientos podemos tener puentes térmicos, con estas planchas largas lo que hacemos es encastrarlo en las albajías de la propia estructura de la teja, y en definitiva estamos evitando ese flujo energético. Esta casa fue construida con paneles aislantes. Además del ahorro energético, los especialistas sostienen que se requiere de un presupuesto menor, ya que requiere menos cantidad y tiempo de mano de obra. Se estima siempre de un principio, cuando vas a proyectar lo que vas a invertir en hacer una casa, que es en torno de un 1% del gasto el gasto de la inversión que estás haciendo en lo que es aislamiento térmico. O sea que después ese 1% reflejado en el ahorro que te vas a llevar en el correr de los años, creo que es totalmente insignificativo. Además del tradicional aislante de Espuma-Plas, Bromiros desarrolló un nuevo producto, Concrespuma. Estos paneles están compuestos por una placa de Espuma-Plas con mallas de acero galvanizado. Estos paneles, que tienen un peso de 5 kilos más o menos el metro cuadrado, primero se ensamblan y luego se complementan aplicando los morteros u hormigones. Se asegura que 100 metros cuadrados con 5 operarios se levantan en 10 días.
Tenemos todas las ventajas de la prefabricación y de la construcción liviana, porque, digamos, son premoldeados, son paneles de núcleo de Espumaplast con una malla de acero a ambos lados, que es lo que le da la resistencia mecánica, y que luego se revocan in situ después de estar toda la casa armada. Entonces uno tiene en sí el cerramiento energéticamente eficiente, es rápido y es versátil en el sentido que podemos hacer cualquier proyecto, y luego tenemos una terminación tradicional, que es lo que en nuestro mercado se busca más que nada. Entonces, y después el cliente le puede dar pintura, piedra, algún aplacado de madera, yeso o lo que quiera. La arquitecta también se refirió a la importancia de utilizar en el hogar fuentes renovables de energía. Las energías renovables son fantásticas, pero en realidad, antes que nada, tenemos que apelar a lo que es esa envolvente hermética, porque si nosotros producimos mucha energía para calefaccionar, por ejemplo, en base eólica, en base fotovoltaica o digo, cualquiera que podría ser de renovables, en realidad nosotros siempre hablamos una especie de la alegoría que hacemos, es como un balde perforado. En un balde perforado nosotros intentamos reservar agua y vemos que estamos en realidad haciendo un trabajo en vano porque la estamos perdiendo. En la casa no lo vemos, es decir, estamos produciendo constantemente energía en base a energéticos renovables, pero la estamos perdiendo por lo que es nuestras paredes, nuestros techos. Entonces, en definitiva, también es un trabajo en vano. Bien, Andrea, muchas gracias por tu trabajo. De nada. Bueno, vamos ahora nuevamente a nuestro living con Ramón Méndez y Ana María. Veía la experiencia de esta empresa y ¿qué puede hacer el gobierno para incentivarse? ¿Se puede, para que esta experiencia sea más accesible, ¿no? Claro, de hecho, la política energética tiene 4 ejes estratégicos y uno de ellos es precisamente el impulso de la eficiencia energética, no solamente en el hogar, no solamente en envolventes térmicas, sino en la iluminación, en calefacción, a nivel industrial, en mejor calentamiento del uso del vapor, en el transporte, en fin, en todo lo que tiene que ver con la demanda energética. Porque lo que sucede en la energía es que uno no solamente tiene que trabajar sobre la oferta, sino también tiene que trabajar sobre la demanda. Pero la gran dificultad es que el sector de la demanda son los usuarios. Los usuarios, cada uno toma sus propias decisiones. Entonces, desde el gobierno podemos tomar la decisión de instalar parques eólicos, fotovoltaicas o plantas regasificadoras, pero que se instale una cobertura técnica en la casa adecuada, o un colector solar para calentamiento de agua, o en la industria aislar mejor las instalaciones de vapor, es una decisión que tiene que tomar cada uno de los usuarios. Desde el gobierno lo único que podemos hacer y que hacemos es generar las condiciones para que la gente tome decisiones adecuadas. Es decir, línea de financiación, información, estandarización, normas técnicas, incentivos de diferentes tipos. En todo lo que es el plan de eficiencia energética de largo plazo, la última estimación que hicimos para tener una idea de cuál es el impacto de todas estas políticas en conjunto, que por suerte cada vez tenemos más empresas que han tomado esta iniciativa, en la última evaluación que se hizo conjuntamente con Fundación Bariloche de Argentina y con la Universidad de Chile, nos dio que el ahorro de energía a lo largo de los próximos 20 años, desde aquí hasta el año 2030, por energía no gastada, simplemente porque evitamos, porque como decía la gente de Bromiro recién, por tapar adecuadamente el balde para que la energía no se escape y para usar la energía de la forma más eficiente posible, el ahorro va a ser de 9.500 millones de dólares en los próximos 20 años. Ese es el nivel de impacto para la economía y para el bolsillo de la gente y para la competitividad de nuestras industrias, hacer gestos tan sencillos como aislar mejor una casa, colocar el calefón eléctrico a la temperatura adecuada, instalar una bombita a bajo consumo, si vas a instalar una estufa a leña que no sea de hogar abierto, sino que sea una estufa más eficiente. Es decir, si se va a tener un ventanal, tratar de pensar en vidrios dobles, o si un ventanal queda hacia el norte, tratar de pensar un árbol de hojas caducas para que no deje pasar el sol en verano, pero sí deje pasar el sol en invierno. En fin, son una serie de detalles que hacen que tengamos el mismo o mejor nivel de confort, pero utilizando la menor cantidad de energía posible. Con esos gestos y en particular con todos los planes de impulsos que existen,
se pueden llegar a generar ahorros de ese monto, ¿no? De miles de millones de dólares. Le cambio de tema dentro, por supuesto, del mismo tema, y es el de la regasificadora. ¿Por qué es que el país necesita una regasificadora y, por supuesto, ingresar a las resistencias que genera la idea de instalarla en Puntas de Sayago y en donde prevé instalarla el gobierno? A ver, primero, ¿por qué una planta regasificadora? Porque si vamos a hablar de todo este volumen de energías renovables, hay otra pequeña parte que no va a ser de energías renovables y, como explicaba el vicepresidente Dutte, eso es fundamental porque las energías renovables tienen variabilidad, es decir, el viento está ahí, no está permanentemente, podemos hacer el seguimiento de esas variaciones con el agua, pero no siempre tenemos viento, no siempre tenemos sol y no siempre tenemos lluvias abundantes. Entonces, el tener una fuente manejable por el hombre, es decir, que no dependa del estado del tiempo para poder tener siempre presente, era fundamental. Y la más barata, la más dúctil, la menos contaminante de las energías tradicionales es el gas natural, que, como decía también uno de los informes, es el que más crece en el mundo en los últimos años por todas esas razones. La dificultad es que gas natural en la región solamente estamos pudiendo obtener de Argentina, y siempre depender de un único proveedor naturalmente es muy riesgoso, sobre todo en este momento Argentina está teniendo algunas dificultades para abastecer su propio mercado interno y por lo tanto no tiene condiciones de exportarnos a nosotros. La planta regasificadora lo que nos permite es independizarnos de la región y es comprar gas natural en forma líquida a los más de 20 países que en el mundo venden gas natural en forma licuada, es decir, que producen gas natural, lo licúan, lo colocan arriba de un barco y se envía a grandes distancias. La planta regasificadora es una planta que nos permite almacenar gran cantidad de gas natural licuado y regasificarlo a medida que el país lo va precisando. ¿Qué quiere decir regasificarlo? Simplemente volver a transformarlo de estado líquido en estado gaseoso para inyectarlo en nuestras cañerías. Es fundamental para que nos cierre toda la ecuación energética de garantizar el abastecimiento y los costos. Respecto a la instalación, del barco, ¿cuánto los vecinos que están en contra de este proyecto señalan que las empresas privadas le imponen al gobierno el lugar, que el gobierno preveía que no estuviera tan cerca de la costa y por exigencia de las empresas privadas, toda esta movida en definitiva se va a hacer muy cerca? Bastante maquiavélico, ¿no?, como razonamiento. En fin, primero que yo creo vale la pena decir es que hay algunos vecinos que no comparten la instalación, pero han habido una gran mayoría de vecinos de la zona que han hecho cartas públicas, que han hecho todo tipo de declaraciones avalando e impulsando este proyecto. La planta va a ser instalada con todos los estudios ambientales y sociales y de riesgo adecuados. Esta es una planta que no está cerca de la costa, es una planta que está lejos de la costa. En el mundo existen plantas regasificadoras a 1000 metros o entre 1000 y 1500 metros de lugares densamente poblados. Hay 5 plantas regasificadoras en la bahía de Tokio, hay una planta regasificadora en pleno puerto de Barcelona a 1000 metros al pie del Montjuïc, a menos de 2000 metros del Estadio Olímpico de Barcelona. Hay una planta regasificadora en Bélgica, la más grande de Europa, a 850 metros de una playa y a 1000 metros de un edificio de 10 pisos. Esta planta en Uruguay va a estar en el medio del mar, a 2500 metros de la punta rocosa más cercana a la planta, y las casas están unos 1000 metros más lejos todavía. Es decir, para los estándares internacionales de seguridad y ambientales, esta es una planta que está lejos de la costa y no cerca de la costa. ¿No hay tal imposición, usted dice, del concesionario privado de imponerle al Estado uruguayo el lugar? Es la primera vez que escucho eso. Digo, he escuchado a algunos de los que están en contra de la planta, 20, 30 vecinos, o supuestamente los vecinos de la zona dicen que los que están en contra no son vecinos de la zona, sino que vienen de otras zonas del país. He escuchado muchos argumentos, pero ese de que había sido impuesto por una empresa externa nunca lo había escuchado. Este es un proyecto que se diseñó y se desarrolló hace ya unos 3 años. Se resolvió porque era el punto más conveniente, más económicamente conveniente, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la circulación de los buques, por una cantidad de razones se tomó esa decisión y luego se hizo una licitación internacional una vez que se definió el lugar y recién ahí se presentaron las empresas que van a construir esta planta. O sea, definimos la ubicación
2 años antes de que se resolviera cuál es la empresa que finalmente la va a construir. O sea que no hay forma de que haya sido una empresa privada que haya resuelto la ubicación de la planta. Méndez, le agradecemos muchísimo su tiempo. Nos quedaron muchas preguntas por hacerle. Seguramente lo vamos a invitar a otra instancia, en Más Info o en InfoTNU, para seguir hablando de este tema. Gracias realmente por su tiempo. A las órdenes, realmente es un placer estar con ustedes. Bueno, yo me voy al encuentro de Andrea porque ya vamos a adelantar el programa que viene. Vamos a estar hablando. La propuesta es profundizar un poco más. Ustedes se han enterado a través de los medios de comunicación lo que ha sido el procesamiento de personas que fotocopiaban a gran escala. Quisimos profundizar un poco más lo que tiene que ver el acceso a los libros de estudio y también los derechos de autor. Vamos a ver un avance. Este conflicto no es nuevo. Este conflicto en 2001 hubo gente procesada por fotocopiar de manera industrial y está basado el conflicto en una tradición, una costumbre de la sociedad uruguaya, que es estudiar mediante fotocopias. Bueno, prejuicios económicos, claramente. La cantidad de ventas disminuye. Eso además tiene efectos que, digamos, son perversos, porque al aumentar la venta de las fotocopiadoras, disminuye necesariamente la venta del libro impreso en papel, y el menor tiraje de los libros aumenta, es una relación directa que hay, aumenta el costo de los libros, ¿no? El problema real no es el de la empresa fotocopiadora, el problema real es el tema acceso al material de estudio, precios caros, imposibilidad de acceder. Y la verdad que de una situación manifiestamente ilegal surja lo que en estos días ha habido, que es debate, reunión en la Facultad de Derecho, declaraciones, intención y búsqueda de caminos, en realidad me parece positivo. Bueno, sin duda un tema polémico. Ustedes ya pueden participar durante toda la semana con sus consultas a través del correo y de las redes sociales. Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo jueves 22:30. A precios muy altos, o al aumento de la generación térmica en base a fuel oil y gasoil con el costo que esto implica. El vicepresidente de UTE explicó el crecimiento de la demanda de energía eléctrica. En 2010 el máximo consumo fue una noche de invierno con 1.680 megavatios. En 2011 el récord estuvo cuando se volcó 1.745 megavatios a la red, y en este invierno se superó esa cifra por encima de los 1.800. No, en poquísimo tiempo el pico de demanda pasó de un poco de menos 1.700 a un poco menos 2.000, son 300 megavatios. Es mucho para un sistema que tiene una potencia instalada de 2.500 megavatios, de los cuales, como ya dije, una buena parte no son firmes. El desarrollo natural del país tuvo una aceleración por el aumento de la actividad económica que requiere más energía eléctrica. Entonces, más energía eléctrica con un recurso hidráulico topeado, hay que ponerla con algo. Se puso importando electricidad o haciendo generación térmica en mayor escala, y eso generó aumentos de costos fuertes. El aumento de la demanda eléctrica que en los hogares se explica por adquisición de equipos de aire acondicionado y a nivel comercial por mayor actividad económica provoca altos costos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Más Info, el periodístico de Televisión Nacional. Hoy nos vamos a referir a una revolución que se está dando en nuestro país. Una revolución que tiene una particularidad. Está acordada por todos los partidos políticos. Estamos hablando del cambio en la matriz energética. El aumento en el precio del petróleo, también las prolongadas sequías, han obligado al gobierno a buscar nuevas fuentes de energía, como la solar, eólica y el gas.
Con nuestra compañera Andrea Tavares vamos a estar hablando a través de sus informes a propósito de este proceso de búsqueda de soluciones. Y en nuestra entrevista central, hoy junto a Ana María Misraji, vamos a recibir al director nacional de Energía, Ramón Méndez. Y como siempre, los invitamos a ustedes a participar de Más Info a través de las redes sociales y también a través de nuestro correo. Estamos multipartidario. Así se inició el camino del cambio de la matriz energética. Son cambios bastante importantes. O sea, el Uruguay está en un proceso de transformación que ya arrancó hace unos 5 o 6 años y que va a ser bastante distinto nuestro perfil de consumidores de energía o de productores de energía dentro de unos años. La energía eléctrica que generan las centrales hidráulicas sobre el río Negro y la binacional sobre el río Uruguay necesitan complementarse. En este momento lo que está pasando es que la hidráulica ya no da más. Con este concepto que no da más la hidráulica coincide el ingeniero Paganini. Hay un punto de partida que es el agotamiento, digamos, el uso muy extensivo del recurso hidráulico. Uruguay es un país con grandes ríos, pero con pequeñas variaciones de altura. Por lo tanto, no hay tanto potencial hidroeléctrico para seguir explotando. Entonces, constatando que el río Negro y el río Uruguay ya están bastante explotados, se pueden pensar en pequeñas mejoras de la parte hidráulica, pero eso no da para mucho más. Había que tomar decisiones de para dónde seguir. Y el recurso eólico parece ser el idóneo. En años de sequía y por lo tanto de déficit hídrico, Uruguay tuvo que recurrir a la compra de electricidad a los países vecinos, costos en la generación o en la compra de energía, y en otros años significó restricciones. Si bien ahora UTE asegura el suministro, no se está a salvo. Yo diría que estamos mejor porque tenemos más capacidad de generación térmica de la que teníamos. Yo diría que en ese sentido estamos mucho mejor y vamos a estar mejor en el futuro. Brioso explicó cómo está compuesto el mercado de fuentes generadoras de energía eléctrica. Si vamos a dibujar como una torta con sectores, ¿no? Tendremos un sector muy variable de hidráulica, un sector también muy variable de derivados del petróleo, y después un sector que esperamos que crezca mucho, que es el de las energías renovables, fundamentalmente eólica y la biomasa. La energía hidráulica sigue siendo la de menor costo, con un promedio de $20 el megawatt hora. No obstante, la energía eólica está cada vez más bajando sus costos. El costo nos va a dar en el orden de $67, más o menos $67 el megavatio hora, cuando, por ejemplo, una planta térmica a gasoil tiene un costo del orden de 300, y una planta térmica en vivo. Ya comenzamos Más Info por Televisión Nacional y le doy la bienvenida a Andrea Tavares. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estuvimos trabajando con el equipo de Más Info a propósito de esta búsqueda de soluciones, que ha sido un proceso que ha tenido un acuerdo multipartidario que se dio en el 2010, y parece ser que la energía eólica es una de las fuentes que tiene mayor incidencia, por lo menos por ahora, en este cambio en la matriz energética. ¿Es así? Sí, lo vamos a ir viendo a lo largo de los informes. En esta primera instancia queríamos como mostrar en general cuál es la situación de la energía en nuestro país, que como decías hay una revolución, hay una matriz energética que está cambiando, públicos y privados están haciendo inversiones en energías renovables, principalmente para romper la dependencia con el petróleo que es caro y que es escaso. Por lo menos quizás algún día en nuestro país podemos dar la noticia de que en Uruguay hay petróleo o gas, pero por ahora no hay y se depende mucho del petróleo. Así que de eso trata este primer informe. En 2005 comenzó una discusión política y técnica sobre cuáles deberían ser las acciones en materia energética. Durante 3 años se intercambiaron opiniones y en 2010 el proyecto fue aprobado tras un acuerdo